Amén. Seguimos adelante y, como hemos dicho, vamos a meditar también en la Biblia, siguiendo pues esta serie que se llama Las salvaciones del Señor, y hoy ya llegamos al capítulo 3 de Jonás. La semana pasada vimos a un Jonás que había tenido que pasar por la barriga de un gran pez para poder proclamar eso mismo: la salvación es de Jehová. Y tras esto, en el último versículo del capítulo 2, el texto decía: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Una vez más vemos cómo la soberanía y el señorío de Dios actúan, da una orden a aquel pez y el pez obedece vomitando a Jonás. No abre la boca y con la lengua hace una escalerita para que Jonás se vaya, sino que vemos que lo vomita en tierra, no lo vomita fuera ni en el medio del mar, sino que lo vomita allí donde Dios ha decidido que tiene que ser. Y Jonás pues sale del pez. Y en esta playa donde Jonás ha acabado, comienza el capítulo 3 que vamos a leer ahora. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor al menor de ellos. Y llegó noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá, y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Aunque el texto no nos lo dice, pero sí que lo da a entender, y creo que lo podemos pensar de esta manera, es que el capítulo 3, este capítulo que acabamos de leer, comienza inmediatamente después de que Jonás es echado fuera del gran pez, de que el gran pez le vomite, y comienza con las mismas palabras con las que comienza el capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. El plan de Dios seguía en pie, como al principio. El profeta había intentado destrozar el plan de Dios, había intentado que el plan de Dios fracasara, huyendo hacia Tarsis, pero después de pasar por un naufragio, después de pasar porque aquellos marineros le tiraran del barco, después de estar casi a punto de morir en el fondo del mar, después de pasar por la barriga de aquel pez, Jonás vuelve a resurgir, el profeta vuelve a resurgir y vuelve a recibir un llamado de Dios urgente: levántate y ve a Nínive. La verdad es que está a punto de ocurrir algo inesperado, algo que iba a cambiar la historia y la vida de más de 120.000 personas. Jonás resucita de la barriga del pez. Él había estado casi muerto y resucita, vuelve a la vida para ir a traer salvación a los ninivitas. Dice Mateo 12:40: porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás resucitó, y esto iba a producir vida en más de 120.000 personas que se convirtieron a Dios. Pero en Cristo esto se hace mucho más grande. Su resurrección ha supuesto salvación y vida para cientos de miles de personas en toda la historia. El plan de Dios es imparable. Nada ni nadie puede parar el plan de redención que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo. Jonás lo intentó. Jonás se esforzó en que el plan de Dios no saliese adelante. Pero la realidad es que la salvación acabó llegando a Nínive. Satanás lo ha estado intentando durante toda la historia. Ha estado atacando al cristianismo, ha hecho que se quemen Biblias, ha perseguido a los cristianos a lo largo del tiempo.
pero la salvación ha seguido llegando a miles y miles y miles de personas. Y qué alegría tan grande saber que podemos descansar en la soberanía de Dios, que el plan de Dios no hay nada ni nadie que lo detenga. Esto sin duda debe traer tranquilidad a nosotros y también gozo y alegría. Así que Dios manda a Jonás por segunda vez que vaya a Nínive y vemos la respuesta de Jonás, mientras que en el capítulo 1 Jonás se levanta y compra un billete rumbo a Tarsis. Ahora Jonás se levanta igualmente, pero se va rumbo a Nínive. Por fin el profeta obedece aquello a lo que Dios le había mandado que tenía que hacer. Por fin, Jonás actúa como Jonás debía actuar. Por fin el profeta de Dios actúa como el profeta de Dios tenía que actuar. Dios le ofrece una segunda oportunidad a Jonás y Jonás actúa correctamente. Pero este Jonás no es el mismo del principio. El Jonás que vemos al principio del libro, si hubiese recibido una segunda llamada de Dios, habría cogido su dinero, habría vuelto a comprar un billete y se habría ido más lejos aún de Tarsis. Pero este Jonás es distinto. No tenemos ante nosotros una simple y llana segunda oportunidad que Dios le da para ver si ahora a Jonás le apetece hacer lo correcto. Jonás sigue estando dentro de la primera oportunidad, de la primera vez que Dios le llamó. Está allí, pero está para cumplirla, para que lo que Dios había determinado desde el principio ocurriese tal y como él quería. Pero Jonás tenía que pasar por un naufragio, tenía que pasar por estar casi ahogándose y tenía que pasar por la barriga del pez para llegar a cumplir su misión. Jonás ha estado en las manos del alfarero. Sí, el alfarero ha tenido que apretar en el barro, ha tenido que romper algunas cosas que no estaban bien, hasta que el vaso de barro ha exclamado: la salvación es de Jehová. Y el alfarero ahora quita sus manos y le manda a cumplir su cometido. Y es que esto no va de la autorrealización de Jonás. Esto no va de que Jonás vale mucho y tiene un propósito para cumplir. No va de que Dios le da una segunda oportunidad para que Jonás se pueda sentir importante. Va de que el plan de Dios es imparable. No hay nadie que lo pueda detener. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. A veces actuamos como Jonás. A veces Dios nos demanda una cosa y hacemos otra. Y entonces el alfarero tiene que cogernos, tiene que ponernos en el torno a girar y apretar con sus manos, y a veces duele, para quitar impurezas, para quitar cosas que están incorrectas, para moldearnos. A veces serán simples caricias que nos harán estar bien, que nos harán estar cómodos, pero hay otras que tendrán que ser naufragios que hayamos pasado en la vida, que tendremos que llegar a sentir que nos ahogamos. A veces tenemos que pasar por el miedo, por la oscuridad, por la humedad del gran pez. Pero todo eso es parte del trabajo que el alfarero está haciendo en nosotros, para que se cumpla, como dijo Pablo, que aquel que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y así es, cada uno estamos en las manos del alfarero. Cada uno tenemos un propósito que llevar a cabo, que es glorificar a Dios. Y a veces nos tendrá que meter en el torno y hacernos pasar y a veces sufrir para moldearnos a su imagen, para santificarnos y que la buena obra que ya ha empezado en nosotros el Espíritu Santo se complete por completo. Nunca mejor dicho. Así que Jonás se levanta, va rumbo a Nínive, y durante todo el libro se nos ha dicho que Nínive era una gran ciudad. Hasta 2 veces en el capítulo 1 y al principio del 3 se dice. Pero ahora se nos dice que era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Esto lo que quiere decir es que para dar toda la vuelta completa por las murallas de Nínive se tardaban 3 días. Si nos hiciésemos una idea del tamaño, más o menos de población que había en Nínive, sería como si juntásemos el pueblo de Gabá y de Viladecans, los dos juntos, pues eso es lo que sería Nínive. Y quizá pienses, bueno, rodear Gabá y Viladecans no nos lleva 3 días, en un día lo hacemos. Bueno, pensemos que hoy en día nosotros construimos hasta hacia arriba, pero en aquella época no habían edificios altos, todo eran casas bajas. Así que la población se hacía mucho más grande y su extensión era mucho mayor. Así que realmente Nínive era una ciudad muy grande, rodeada por unas murallas, realmente grandes. Jonás entra en la ciudad y dice que camino de un día, Jonás empieza a predicar. Un sermón muy sencillo.
8 palabras en castellano, 5 palabras solo en hebreo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esta es toda su predicación. Y cuando veía esto, pensaba, bueno, Jonás, podrías ponerle un poco más de ganas. Podrías hablar de cómo Dios pues, te ha liberado, como libró a los marineros. Podrías hablar de cómo Dios te ha librado de cuando estabas en el mar ahogándote, cómo apareció ese gran pez. Jonás tenía mucho que contar. 5 simples palabras en hebreo. Y como veremos la semana que viene, si Dios lo permite, este Jonás obedeció a Dios, pero él no tenía ganas de que los ninivitas se salvasen. Él fue allí, él obedeció, pero no lo hizo de demasiada buena gana. Pero estas 5 palabras transformaron una ciudad completa. Estas 5 palabras hizo que 120.000 personas se pusiesen de acuerdo en algo. No sé si alguna vez has intentado poner de acuerdo a 10 personas para hacer algo. Siempre hay alguien que está en contra. 120.000 personas. Un sermón breve y humanamente malo hace que 120.000 personas se conviertan. Y esto nos enseña algo. La excusa que tantas veces ponemos de yo es que no valgo para evangelizar, yo no valgo para hablarle a la gente, no es cierta. En parte, sí, es verdad, ninguno valemos, pero si predicas el Evangelio, será Dios quien cambie los corazones. Dios demostró su poder y su autoridad sobre el corazón humano en Nínive por medio de tan solo 5 palabras. 5 palabras solamente. Todos valemos para predicar, todos servimos para presentar el Evangelio. Así que deja de poner excusas. Deja de decir que es que tú no vales, que hay otros que lo hacen mejor. 5 palabras de Jonás, sin muchas ganas. Y Dios transformó el corazón de más de 120.000 personas. Deja de poner excusas, prediquemos el Evangelio. Hablemosle a quienes nos rodean. Y si hasta aquí hemos visto cuál era la misión de Jonás, ahora vamos a ver cómo los ninivitas reaccionan a este llamado que Jonás le hizo. Versículo 5 dice que tras esta breve predicación, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor al menor de ellos. Si os fijáis en algo, el texto podría haber dicho que los hombres de Nínive creyeron a Jonás. Jonás era el que estaba hablando, Jonás era el que les había predicado, pero dice el texto que creyeron a Dios. Y este es el punto en el que todo cambió. Hoy en día hay mucha gente, y la verdad es que es triste, que van a la iglesia por la persona. Ahora que tenemos a nuestro pastor enfermo, hay gente que dice, perfecto, no está el pastor, domingo libre, ya no tengo que ir porque como él no está ya no me va a vigilar. Al pastor le toca en la otra iglesia, perfecto, domingo para irme por ahí a la playa, a la montaña y olvidar. Mira, si tu motivo de ir a la iglesia es el pastor, entonces tienes un grave problema. Tienes un problema espiritual bastante importante. Hay gente que dice, no, mira, es que si mi pastor se va de la iglesia, yo ya no voy a otra iglesia porque si no está mi pastor, yo no voy. Es que si mi pastor falla, la iglesia se muere. Es que, deja de seguir a personas y sigue a Cristo. A los pastores hay que quererlos. Por supuesto hay mucho, porque trabajan mucho. Tenemos que orar por ellos. Esto es demostrarles amor. Debemos someternos a ellos siempre y cuando estén dentro de los ámbitos bíblicos, en lo cual en nuestras iglesias no tenemos ningún problema. Pero no son ellos a quien tenemos que seguir. Ellos deben llevarnos y deben guiarnos como pastores al verdadero pastor, al pastor de los pastores, a Cristo. ¿Y cuántos hay hoy en día que creen en su pastor, que creen en sus predicaciones, que creen en su enseñanza, que creen en el sistema? Que fuera de su iglesia ya no se plantean ir a ninguna otra, solo sirvo aquí. Esto es un gran error. Nínive creyó a Dios y todo cambió. Nuestras iglesias deben estar llenas de personas que creen a Dios. Me da mucha rabia y me hierve a veces la sangre cuando veo iglesias que idolatran a sus pastores, que los ponen casi al mismo nivel de Dios. Cuando escucho creyentes que dicen, es que si mi pastor no va, yo no voy porque yo allí no tengo nada que hacer. Cuando oigo decir que es que si mi pastor falta, yo ya no tengo ningún sentido de ir a la iglesia. Idólatras. Idólatras. Como he dicho, a los pastores hay que amarles.
Hay que orar por ellos, pero nunca idolatrarlos. Ellos no son Dios. Cree a Dios y no a tu pastor. Obviamente sí sus enseñanzas, pero tu pastor llegará el día en que te falle porque es un humano. Solamente Cristo puede salvarnos. Ningún pastor nos va a salvar del infierno. Solamente Jesús. Ningún predicador te va a salvar. Solamente Cristo. Dejemos de idolatrar a las personas y enfoquémonos en Jesús. Y como he dicho, amemos a nuestros pastores, sometámonos a ellos, oremos por ellos. No quiero que se malinterprete esto, pero ellos nos tienen que llevar a Jesús. Y es a Jesús a quien tenemos que seguir. Las palabras de Jonás se dispersaron por todo Nínive, tanto que llegaron al rey incluso. Dice que el rey se quitó su ropa, se puso cilicio por encima, y ese cilicio, la verdad es que en la Biblia aparece muchas veces, y a veces lo damos como por hecho, yo al menos no tenía claro qué era. Y el cilicio es un tejido hecho con piel de cabra, y que era como una especie de saco, con agujeros para los brazos y para la cabeza, y que se usaba cuando se quería demostrar pues duelo o aflicción. Y el rey, después de vestirse de cilicio, hizo una proclamación a toda la ciudad. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mira, hay 6 cosas que hicieron en Nínive. La primera de ellas, creyeron a Dios, creyeron la palabra que Dios había dado por medio de Jonás. La segunda, se vistieron de cilicio. Esto estaba evidenciando que en ellos había un arrepentimiento real en sus corazones. Tercero, fue un acto de todos. Dice que el texto que desde el mayor al menor todos se vistieron de cilicio y todos hicieron ayuno. Y cuarta cosa que hicieron, ayuno. Tanto las personas como los animales. Y esto puede parecer un poco raro, ¿no? Los animales ayunando, la verdad es que por lo que he podido leer, parece que no era demasiado raro que esto ocurriese en aquella época. Y es que cuando los animales pasaban muchos días sin comer y sin beber, empezaban a hacer un gran ruido. Y recordemos, no era como en nuestras ciudades que hay pues animales en algunas granjitas. Todo el mundo prácticamente tenía animales porque muchos vivían de ello. Así que empezaban a berrear, empezaban a rebuznar, empezaban a hacer ruido, a pedir comida, y cuentan que desde fuera de las ciudades, una ciudad que tenía unos muros de unos 50 metros de altura, desde fuera de la ciudad se podía llegar a escuchar el clamor de los animales pidiendo comida. Quinta cosa que hicieron, clamar a Dios. Lanzaron un grito de auxilio a Dios, para que Dios les escuchara. Y sexta, convertirse de sus malos caminos. Un giro de 180 grados en su manera de vivir. Y todo esto con una esperanza. Estas 6 cosas, creer a Dios, vestirse de cilicio, un acto que aglomeró a todas las personas, ayunar, clamar a Dios y convertirse de sus malos caminos con un solo objetivo. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Cuántas veces decimos, es que Dios no obra, es que Dios no hace, es que la gente no se convierte, es que parece que Dios se ha olvidado de nosotros, es que no sé qué, es que no sé cuánto? Y yo cuando veía a los ninivitas pensaba, ¿cuándo fue la última vez que nos vestimos de cilicio, de arrepentimiento verdadero? ¿Cuándo fue la última vez que clamamos y ayunamos a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nos examinamos de nuestros malos caminos y decidimos volvernos de ellos? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante de Dios y no paraste de clamar hasta que recibiste su favor? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos dolor por nuestro pecado? ¿Cuándo fue la última vez? Es que Dios no hace, y nosotros cuánto hace que tampoco hacemos. Mientras que en Nínive se oía hasta el clamor de los animales, nosotros preferimos estar viendo Netflix, Amazon, en las redes sociales, perdiendo el tiempo y gozándonos en nuestros malos caminos. Esta es la realidad que observo en la iglesia de hoy en día, al menos la iglesia occidental.
Esto es lo que veo cuando nos veo a nosotros. La semana pasada empecé a leer un libro que se llama Un avivamiento verdadero, sobre Jonathan Edwards. Cuando lo leía, había un apéndice llamado Las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Fueron 70 resoluciones que él decidió marcar para que su vida se guiaran por ellas. Os voy a leer solamente 4 de ellas y os animo a que las busquéis por internet. Lo encontraréis rápido, 70 resoluciones de Jonathan Edwards. La número 3 dice: resuelvo que si alguna vez caigo o me vuelvo perezoso de tal manera que falle para no mantener estas resoluciones, me arrepentiré de todo lo que pueda recordar cuando recupere mi sensatez. La número 4 dice: resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosas, ya sea en el alma o cuerpo, menos o más, que tienda a aminorar la gloria de Dios. Séptima resolución: tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Y resolución número 25: tomo la resolución de examinar cuidadosa y constantemente qué cosa en mí es la que me provoca duda en lo más mínimo del amor de Dios, y entonces dirigir toda mi fuerza contra ella. Jonathan Edwards con 19 años escribió estas 70 resoluciones, y yo cuando lo leía, con 35 años llevaba una camiseta del Rey León. Y puede parecer gracioso, pero ¿qué estamos haciendo? Llega una pandemia que nos hace parar de trabajar, que nos encierra en casa, y en vez de ponernos a clamar, buscamos cómo entretenernos. Buscamos de qué manera podemos hacer pasar el día, de qué manera podemos hacer que la gente se divierta. Queremos que Dios haga cosas, pero nosotros estamos desperdiciando el tiempo. Dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nínive lo hizo, y como veremos ahora, Dios respondió de esta manera, aunque eran gentiles. Nosotros queremos que Dios haga cosas, pero no queremos clamar, no queremos arrodillarnos, no queremos volvernos de nuestros malos caminos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué esperamos? Necesitamos espabilar. Y ante esta respuesta de Nínive, ante su acción, ante la respuesta de Nínive a la palabra de Dios dicha por Jonás, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí surge una de esas frases que a veces es difícil de entender. Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Dejadme citar al pastor David Barceló. Él decía: Dios no se arrepiente. Dios no cambia de opinión, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Este pasaje nos pone delante de este grandísimo misterio que es la oración. Dios hace lo que quiere, pero Dios escucha nuestras súplicas. Es el grandísimo misterio que es la oración. Sabemos que Dios tiene un plan para Nínive, pero Dios está también escuchando el clamor de los ninivitas. Y esta es una gran realidad. Dios tiene un plan para todas las cosas, pero de igual manera, Dios escucha el clamor de su pueblo. Por eso la oración nunca es un tiempo perdido. Por eso necesitamos dedicar tiempo y esfuerzo a clamar a Dios, a ayunar, a arrepentirnos de nuestro pecado y devolvernos a Dios. Necesitamos que esto sea una realidad en nuestras vidas. Y acabamos ya. Jonás vuelve a la vida después de estar en el vientre del gran pez y obedece la llamada de Dios. Y va directo a Nínive con un breve y escueto mensaje. En 40 días Nínive será destruido. Un mensaje tan sencillo y que iba a provocar uno de los mayores avivamientos de la historia. 120.000 personas creyeron a Dios, clamaron a Dios, ayunaron a Dios y se volvieron a Dios. Cambiaron su vida. Aquel día, uno de los peores sermones de toda la historia, se volvió para demostrar que la salvación es del Señor. Todo el libro de Jonás presenta la soberana elección de Dios en la salvación.
la cual es imparable. No hay nadie que la pueda destrozar. Así que mira, así como los ninivitas, hoy has escuchado una llamada al arrepentimiento en tu corazón. No pierdas el tiempo. Clama a Dios, ruégale que te salve, y quizá Dios se arrepienta de enviarte al infierno, como cada persona merece. Pon tu fe en Jesús. La palabra de Dios es verdadera. Mira a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y sé salvo. Pero si tú ya eres creyente, necesitamos analizar nuestras vidas. Necesitamos ver a qué estamos dedicando nuestra vida. Vivimos en el tiempo en el que más ocio hay. Tienes películas y series para aburrir. Podrías cogerte el catálogo de Netflix y dejarte morir en el sofá, sin parar. Redes sociales en las que pasar el día entero. TikTok, donde no parar de ver vídeos de chorradas y de bailes y de risas y de jiji y de jaja. YouTube para ver vídeos y más vídeos y más vídeos sin parar. Y luego nos quejamos. Es que la gente no se convierte, es que Dios no obra, es que mis hijos no quieren ir a la iglesia, es que mi matrimonio se hunde, es que, quejas y más quejas. Y la semana que viene hablaremos de quejas. Pero mientras no apagamos la tele, no dejamos nuestro móvil, no soltamos la tablet. Iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de cada persona que la formamos. Iglesia. Empieza a clamar. Iglesia, empieza a ayunar. Iglesia, ora. Iglesia, evangeliza. Iglesia, no conviertas tus cultos a Dios en mero espectáculo y mero entretenimiento para que los jóvenes no se aburran. Iglesia, vuélvete de tu mal camino. Necesitamos que el pecado nos duela. ¿Cuántas veces pecamos y nos da igual? Bueno, no pasa nada, si Dios ya me perdonará. Si Jesús ya ha pagado por todo. Necesitamos que el pecado nos duela. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por haber pecado? Por haber ofendido a Dios. Necesitamos luchar a muerte contra nuestro pecado, con todas nuestras fuerzas. No hay nada más importante que esto. Deja de perder el tiempo y clama a Dios. Métete en tu habitación y arrodíllate. Dios está dispuesto a escucharnos. La oración tiene poder. Es un gran misterio para nosotros porque Dios sigue con sus planes y sigue con sus propósitos, pero Dios escucha la súplica de su pueblo. Y cuando su pueblo se arrodilla y se vuelve de su mal camino, Dios lo bendice. Espabilemos, dejemos de perder el tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu siervo Jonás, Señor, que mandaste a Nínive, y 120.000 personas se volvieron a ti, Señor. Y ten misericordia de nosotros, Dios, y háblanos para que también nos volvamos a ti, para que dejemos de perder el tiempo. Vuelve nuestros corazones hacia ti para que clamemos en nuestras habitaciones, de rodillas, para que crees en nosotros un deseo de santidad tan grande que cuando pequemos sintamos que nos morimos. Señor, necesitamos que avives nuestras vidas. Necesitamos que cambien nuestros corazones. Ayúdanos a dejar tantas cosas que nos hacen perder el tiempo y a clamar a ti, Señor. Ayúdanos a orar, ayúdanos a evangelizar. Y te decimos que nos ayudes porque nuestro corazón desea hacer otras cosas. Pero sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que nos guía. Él es el que nos confronta con nuestro pecado y por eso te rogamos que en esta tarde tú confrontes nuestros corazones y nos atraigas a ti. Que nos hagas volvernos de nuestros malos caminos y que tu iglesia te glorifique en todas las cosas, Señor. Y si hay alguien que nos ha escuchado y que su situación espiritual está igual que los ninivitas, lejos de ti, haciendo el mal, cambia tú también su corazón. Haz que te crea a ti, Señor, que se vuelva de sus malos caminos, que vaya hacia la cruz y allí encuentre la salvación que nosotros hemos encontrado. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y un Dios misericordioso, Señor. Gracias porque tú ofreces salvación a todo el que se acerca a ti. Ayúdanos, Señor, también, como veremos la semana que viene, a no quejarnos tanto, Señor, sino disfrutar de tu soberanía y de tu misericordia. Amén. Amén. Pues aquí lo dejamos. Espabilemos. No sigamos perdiendo el tiempo. El tiempo es corto.
y la mies es mucha, tenemos trabajo que hacer. Ora y clama en tu habitación. Y nos vemos, pues si Dios quiere, el próximo domingo en la iglesia, cada uno en la nuestra. Si no te has apuntado, pues no pierdas la oportunidad, apúntate. Y allí la iglesia se juntará para proclamar que Jesús es el Rey y que la salvación es suya. Nos vemos. Hasta luego.